降るハッピーな手に歩こう君にきっと会えるね小さな勇気を咲かせよう君に届けたいハッピーレディーゴーBonundais, curiosa audiencia del canal de YouTube de Negi-san. Seré su coconductora del video de hoy. Me llamo Saotome Haruna y este será el inicio de una serie de videos donde haremos un análisis de los 6 juegos de la obra de Maho Sensei Negima para consolas caseras. Pero previamente daremos una guía de cómo ver esta obra llena de amor, magia y muchas chicas hermosas. ¿Así está bien? Como era de esperarse de la gran Paru-sama, una presentación magnífica y muchas gracias por tu ayuda. El gusto es mío, y además esto me parece divertido, así como el asunto que llevas contigo. Vaya que no pierdes el tiempo, ¿verdad? ¿Quién? ¿Ella? No, no te confundas. Yukari-san no es una compañera, más parece un grillete. Sensei, puedo escucharte, ¿sabes? Y por si se te ha olvidado, yo también soy una chica. Tengo sentimientos que pueden ser quebrados por tus duras palabras. Entonces, ¿qué tal si me sueltas? No hasta tener mi reseña. Te llamas Yukari-chan, ¿verdad? El uniforme de Majora te queda adorable. ¿En serio? No me diga eso, me vas a ensonrojar. Mugido no me lo regaló. Negi-san, ¿desde cuándo le debes su reseña? Desde el año pasado, pero es porque estaba genuinamente ocupado. Oh, vaya, entiendo. Yukari-chan, la paciencia es una virtud de los que no todos son privilegiados con tenerla. Te prometo que... Pero señora Haruna, Neptuno no y Mugido no tuvieron sus reseñas inmediatamente y hasta obtuvieron sus cartas oficiales. Así que Negi-san tiene ministras, ¿eh? Bien, ya entendí. Te prometo por mi pluma y mis obras que no puedes ver por tu edad que tendrás tu reseña con mi ayuda. ¿Y cómo hará eso? El sensei suele escaparse con mucha astucia. La solución la tenías más cerca de lo que pensabas. Tu Onesan te enseñará un truco, pero tendrás que soltarlo un momento. Pero señor... Ah, sí. Antes que se me olvide. Vuelve a decirme señora y yo misma me encargaré de mantenerte callada hasta que el canal llegue a los 10,000 suscriptores. ¡Ay! Entendido, Onesama. He dejado de tener contacto físico con el sensei esperando las enseñanzas de Onesama. Gracias, Haruna-san. ¿Pero qué querías a...? Itadakimasu. Oh, no, espera, no delante de... Buah. Listo, pacto concretado. Ahora soy su ministra, por lo que podré tener contacto constante con Negi-san. Onesama, su sabiduría es increíble. He aprendido algo muy interesante. Entonces, si me disculpa... Ah, espera, Yukari-chan. Eres muy joven para hacer este método, pero yo te ayudaré a convencer al sensei a futuro. Tu Onesama te pedirá que le permitas cumplir el objetivo del video de hoy. Le deberé mucho a mi Onesama de lograr el objetivo. Akiyama Yukari se quedará sentada pacientemente aprendiendo sobre la obra del sensei. Buena niña. Bien, Negi-san, ¿te parece si comenzamos? Oh, vaya, creo que se me pasó un poco la mano. Bueno, ya se le pasará. Iniciando con el tema de hoy, antes de hablar de los videojuegos necesitamos conocer a fondo la serie. Maho Sensei Negima, también conocido como Magister Negi Magi en Occidente o simplemente llamado Negima, cuenta la historia de Neji Springfield, un niño de 10 años, estudiante de magia, que luego de 7 años de estudio llega a su prueba final, ser profesor de inglés en Japón. Negi viajará desde su natal Gales a la Academia Majora, donde dictará clases a alumnas entre 14 y 15 años, pero con el cuidado de no ser descubierto. Una historia llena de magia, comedia, amor y sorpresas es lo que trae la historia de Negima. Gracias, Haruna-san. Aquí le sigo. Voy a responder una pregunta que han hecho por muchos años. ¿En qué orden ver Negima? Ya que existen varias adaptaciones tanto manga como anime, que es normal confundirse, así que tomen nota. Primero referente al manga.
El manga original fue creado por Ken Akamatsu, tiene 355 capítulos contando con una secuela llamada Ukyuu Holder, donde la historia sucede muchos años después de los sucesos del final de Negima. Sin decir muchos spoilers, les comentaré que en parte de la obra de Negima comienzan a usar las leyes de la línea de tiempo, produciendo que Negima ocurra en una línea de tiempo A y Ukyuu Holder en una línea B. Pero curiosamente en Ukyuu Holder se cuenta el final oficial de Negima dentro de su línea A. Así es, si quieren ver el final de Negima, este yace hasta en Ukyuu Holder. El manga de Negima estuvo en emisión desde el 26 de febrero de 2003 hasta el 14 de marzo de 2012. Si quieren adquirirlo en español, la obra fue licenciada originalmente por la editorial española Glenat en su tiraje original de 38 tomos, pero actualmente lo pueden encontrar con la editorial Panini, tanto versión México como Argentina en formato tankobon en 19 tomos. Separándonos desde la obra oficial, Negima tuvo dos spin-off, uno llamado Negima Neo, donde la historia base es la misma, pero los sucesos varían y su final es más básico y diferente. Esta serie reescribe los eventos del anime siguiendo una ruta completamente diferente a través de las historias del Star Crystal, incluida por la reordenación de eventos y cambio en cuanto y cómo se forma el pacto. Toma prestado ciertos elementos y diseños de personajes del manga original, así como ambas series del anime. Negima Neo fue escrito por Takuya Fujima con la autorización de Akamatsu y supervisión del estudio Shaft. Estuvo en emisión desde 2006 hasta 2009. Fue licenciado por la editorial Del Rey en inglés en sus primeros 6 volúmenes y el último por Kodansha USA. Finalmente, con su último manga spin-off llamado Negiho Itobun, cuenta la historia de Negi Springfield, un nuevo profesor que comenzará a dictar clases en la guardería Majora. Asuna, una niña de edad preescolar, se enamora de él a primera vista. Así es, esta es una vuelta a la tortilla porque Negi ahora es un adulto joven y las alumnas son las pequeñas. Es un spin-off 100% cómico donde satiriza muchas cosas, comenzando por el gusto de Asuna por los hombres adultos. Negiho fue realizada por la artista Yui y duró desde 2009 a 2010. Su único tomo fue licenciado por Kodansha USA. Ahora sobre el anime. Puede ser algo complejo explicar en su inicio, pero si entendieron lo explicado sobre los mangas será más sencillo. Para comenzar, existen 3 mini episodios llamados Intro Film, el cual te presenta los personajes y ciertas situaciones dadas en el manga. Un estilo de dibujo algo antiguo, pero mucho mejor que los que nos dieron luego. Pueden tomar los intro films como el piloto de la serie o especiales promocionales. Lo curioso es que de duración que supera los 5 minutos por capítulo, son muy simpáticos. Me acabo de acordar que no me dieron tiempo para presentarme en esos videos. Pero ahora estás aquí representando al Todo 3A. Buen punto. Continuando, tenemos a la primera temporada. Solo resume los 3 primeros tomos, pero de una forma muy fatal. Errores gráficos, censuras imperdonables, además de un final inventado que medio mundo creyó por lo parcialmente fundamentado que fue, sin contar el fetiche del cabello verde. La primera temporada fue hecha por el extinto estudio Sebek y contó con 26 capítulos y fue emitido de enero a junio de 2005. Lo mejor que tuvo esta temporada indiscutiblemente fue el elenco de voces y banda sonora, tanto la OST como el memorable opening Happy Material y Kagayaku Kimie como el ending 1, ambos himnos icónicos de la serie. Dando un salto gráfico y de estudio pasamos a las OVAs. Primero con la OVA de primavera basada en un capítulo del manga donde el 2A se van de vacaciones a la playa y una OVA de verano donde se van a los baños públicos. Este último es 100% inventado. Ambas OVAs son fanservice por lo que no aportan mucho, en especial la de verano. Ambas OVAs fueron realizadas en el 2006 por los estudios Shaft y Gansis, bajo la dirección de Akiyuki Shimbo. Recuerden este nombre para más adelante. Pero hasta esa fecha solo se le conocía por dirigir animes de comedias disparatadas de la vida cotidiana.
すれば2秒で落ちるある。ほらね。落としてどうする。 Llegamos a la polémica con la temporada spin-off titulado Negima. Esta animación no está relacionada con la serie, pero los seguidores casuales dirán que fue la mejor adaptación solo porque tuvo mejor aspecto gráfico que la primera temporada, y les digo, ¿a qué costo sirve que algo se vea más moderno si todo tu elenco es flanderizado? Por poner ejemplos rápidos, Asuna, de ser una figura de hermana mayor algo torpe, pero en el que podrías confiar, pasó a ser una tarada obsesionada con encontrar un chupacabras. Negi, de ser un niño inocente pero valiente, se volvió en el blanco de las burlas y dependiente de las alumnas, que les tira contratos sin desarrollo alguno. ¿Y qué me hicieron a mí? Debió ser algo No terrible. exageres, solo te le sumaste a Asuna a buscar al chupacabras. Hasta tenemos una canción. ¿Qué te parece si...? No, Pero aún no dije nada. la respuesta sigue siendo no. 上殿、観念してネギ坊主とキスするでござる。そうしないとネギ坊主が。何が観念ですか。Y puedo seguir con muchas otras cosas, pero es un dolor de cabeza ver esta serie con los abusos de eye catch que hacen que parecer un conjunto de sketches cómicos compilados en un capítulo. El título Negima, con este signo de interrogación al final, también es una broma haciendo alusión al televidente si es que en verdad está viendo Negima u otra cosa. Esta serie fue realizada en 2006, nuevamente por el mismo equipo de las OVAs. Así es, Akiyuki Shimbo estuvo involucrado en esta serie que, más de ser una animación de la obra de Akamatsu Sensei, pareció ser que nos fuimos al disparatado universo de Pan y Pony Dash. Lo único que puedo salvar indiscutiblemente son las canciones. El 100% Sparking o 1000% Sparking como el opening se volvió un temazo que no será olvidado, y ni qué decir de los álbumes cantados. Luego de hacer bilis por lo que le hicieron a mis muchachas y culminando la adaptación live action, se anunciaron nuevas OVAs en 2008. Las OVAs Mahou Sensei Negima, Shiroki Tsubasa al Alba adaptan de manera resumida desde el tomo 19 y 20, por lo que entre la primera temporada y estas OVAs existe un enorme hueco que no fue llevado al anime. Solo tomen en cuenta que el primer anime solo adaptó parcialmente los 3 primeros tomos, así que los que vean estas OVAs sentirán un enorme hueco argumental. Al Alba tuvo un total de 3 publicaciones entre 2008 y 2009. El OST no destaca mucho, pero Al Alba trajo los clásicos openings y ending de la primera temporada en un bonito remix, así que sin quejas por tan excelente animación. En mayo de 2008, en un evento donde participó el autor Ken Akamatsu, mencionó que si las preórdenes de la primera OVA superaban las 50.000 copias, el personal consideraría hacer una adaptación cinematográfica, y si superaba las 100.000, el personal consideraría una tercera serie animada. El contador en el sitio web oficial llegó a más de 80.000 copias antes de que se publicara la primera OVA. Las ventas totales de 3 volúmenes fueron de 245.000 copias. Con la meta cumplida, llegó en 2009 la continuación de Al Alba conocida como Mahou Sensei Negima Mojitotsu no Sekai, o Negima Another World para simplificar. Cubre los tomos 21 y 23 repitiendo el mismo staff de Al Alba. Para estas alturas la serie ya estuvo bien shonen, por lo que la acción estaba confirmada, así como la alta expectativa. Another World tuvo un total de 5 OVAs publicadas entre 2009 y 2010, y trajo opening y ending nuevos. Me quedo con Get a Chance, que como dato curioso es el ending que siempre pongo al final de mis videos. Nuevamente Shaft y nuevamente Akiyuki Shimbo a la cabeza. Pensé que sufriría de nuevo, pero reemplazar a Gansis por Estudio Pastoral, y que el director para estas épocas maduró al haber dirigido otras series como Maria Holic, Bakemonogatari y Madoka Magica. Estas 8 OVAs de Al Alba y Another World
respetan 100% el material original. Si hay acción, sangre o fanservice, lo incluirán sin problemas. El éxito de Another World hizo que el autor anunciara The Project, que se trataría de un proyecto animado de larga duración, donde inicialmente fue llamado Negima Saga Final. 8月27日ロードショー夏はまだまだ終わらない奇跡のコラボこの夏解禁 Y llegó anunciado un 17 de mayo y estrenado un 27 de agosto del año 2011, compartiendo estreno con el filme Hayate no Gotoku, Heaven is a Place of Art, la película Negima Anime Final. En argumento, la película propone un final alternativo a la obra original. En ese entonces el manga estaba a 3 episodios de terminar y se dio una pausa por el cambio de editorial, tiempo de expectativa para que todo se concentrara en la trama de la película. Para el que no vaya a entender nada o no quede convencido, puede usar la lógica de una película clásica de Dragon Ball Z, donde estarás en cierto punto argumental de la historia y sucede un problema. Los personajes, poderes y terminología son fiel a la obra original. ネギちゃんと一人選びなさいよ誰か一人を僕は劇場版魔法先生ネギマアニメファイナル Dicho todo esto, esta sería la recomendación final para ver Negima. Número 1. Ver la primera temporada, pero solo para tener una referencia base a un 40% de lo que trata Negima en sus primeros arcos. Terminado el arco de Kyoto, deja de ver el anime porque solo seguirá un final inventado de 4 episodios que confunde más de lo que aporta. Número 2. Leer el manga desde el inicio. Así no se perderá el fanservice e historias que el anime no contó. En caso que quiera seguir desde que el anime dejó, irá al capítulo 23 donde inicia el arco de Kyoto, pero con historias que el anime no contó y que serán primordiales para lo que sigue en la historia. Número 3. Finalizado el arco del festival escolar, podrás entender las ovas A la Alba y Another World. Luego migre las ovas y retoma el tomo 24 desde el manga o episodio 214. Una vez llegado al 352, donde el mismo capítulo te dice en grande que restarían solo 3 capítulos para terminar la obra, podrás ver Anime Final. Sentirás que irás por una ruta distinta y concreta la obra con sus 3 últimos capítulos. Número 5. Y si se quedan con la duda, ¿con quién se quedó Negi Sensei? Pueden leer Ukiyo Holder desde el episodio 137 del manga. Comenzará un pequeño arco flashback donde los personajes actuales y la audiencia presenciarán el final de la línea de Mahou Sensei Negima. Pero si quieres ver la historia completa de Ukiyo Holder, pues ahí lo tienen disponible. Ukiyo Holder duró desde agosto de 2013 hasta febrero del 2022. El manga está licenciado al inglés por Kodansha Comics y tiene un anime de 3 episodios y 3 ovas. じゃあまた来るぜじいちゃんもまたあんたか待っているあの塔の上で Mi reflexión final sería que no se dejen llevar por los comentarios de otros diciendo que Negima fue mala por el final que tuvo. Un manga que estuvo 12 años de producción y que le ganó en ventas a Hajime no Ippo, Holic y Sayonara no Sexuo Sensei y que el mismo autor le dio el cierre oficial que prometió, no creo que pueda considerarse como algo malo, ¿verdad? El veredicto final lo da uno mismo, pero ya saben mi posición. Veamos qué dice la comunidad con la pregunta: ¿cuál es tu alumna favorita y por qué? Espero que con esta información les sea de utilidad a las generaciones actuales como a los fans de antaño. Es bonito volver a recordar buenos tiempos. Y que lo digas, pero este video no es nada más que el primero de este proyecto dedicado a Negima y me siento muy feliz de que se está comenzando a hacer realidad. Sinceramente lo deseé realizar desde hace ya muchos años y dejar mi cariño de esta forma significa bastante. En el próximo video analizaremos los 3 primeros juegos para la PlayStation 2. Sabrán el por qué 3 juegos en un video cuando lo vean.
Así que si quieren que el video llegue más rápido, te recomiendo que te suscribas a Imperio Negima para motivar al sensei y activar la campana para enterarte antes que nadie. Así como apreciaría que dejes un comentario, si aprendiste algo con el video o cuáles son tus momentos favoritos de Negima, por favor sin spoilers. Soy Negima Sekai Junto a Saotome Haruna, y le decimos Id Beni Bona Abetis. Negima はラブヒナを超えましたね今日ね